Te presento a las principales actrices que son estrógeno, testosterona, progesterona y el cortisol con la insulina. No sos vos, son ellas. Pero ¿por qué nos pasa esto y qué podemos hacer con esto? Bienvenida a Hormonadas, el podcast temporada 1. Ana tiene 46, siempre fue súper destacada en su campo laboral. Sin embargo, en los últimos años empieza a sentir algunos cambios que la preocupan, que la frustran. Actividades que antes eran súper fáciles, ahora le parecen una montaña imposible de escalar. Se olvida de citas, agenda mal, se le escapan detalles. Y lo peor de todo, está permanentemente agotada. Adriana tiene 49 y el peso está desquiciado. Nada de lo que intenta parece funcionarle. Además, le aparecieron unos rollos en unos lugares absolutamente insólitos. Cada día come menos y cada día engorda más. Y Laura, que tiene 52, no tuvo ni un solo síntoma de lo que ella creía que eran síntomas de menopausia. No tuvo un calor, nunca le faltó un periodo, pero su energía desapareció. Laura era súper nocturna, hacía ejercicio varias veces por semana, tenía varias actividades, se sentía plena. Y hace un par de años que a las 19, 30, 20, literalmente se apaga. Así lo define. No le sobra energía y mucho menos le sobra deseo. Se apagó. Su cabeza quiere, pero su cuerpo no responde. Las historias de Ana, de Laura, de Adriana, la mía misma, son también las tuyas seguramente. Alguna o todas, o quizás otras. Pero ¿por qué nos pasa esto y qué podemos hacer con esto? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. Porque solo entendiendo podemos accionar. Y en este caso, la invitación es a entender qué pasa con tus hormonas para poder tomar acciones concretas y eficientes y dejar de sumar la frustración de hacer lo que hasta ahora te parecía que era, pero que entre comillas no está dando resultado, porque efectivamente para lo que necesitas hoy no es lo que habría que hacer del todo. Las hormonas son un sistema complejo que debe estar en equilibrio y que tiene distintas funciones y que juega distintos papeles según la etapa de la vida. Y obviamente hay un panorama muy distinto para nosotras las mujeres que para los hombres. Tienen que ver con el crecimiento, el funcionamiento, el desarrollo del cuerpo. Y esa estabilidad del sistema endocrino es muy precisa, pero a su vez es muy lábil. Y el resultado de una estabilidad es una buena salud, mientras que el desequilibrio nos puede llevar a diferentes trastornos que seguramente o tenés a alguien que los tiene: hipotiroidismo, hiperinsulinemia, endometriosis, síndrome ovario poliquístico, por nombrarte algunos trastornos hormonales más conocidos. ¿Qué pasa con las hormonas después de los 40? Bueno, la menopausia es un momento concreto y no es la etapa. La etapa se llama climaterio. La menopausia es el día en la cual faltan 12 periodos concretos, ¿no? Pero en realidad nosotras tenemos que hacer una mirada mucho más amplia de la etapa. Y esa etapa es la previa, es durante, o el año previo y los 2 años posteriores a ese día que faltan 12 periodos, y la post. ¿Y por qué hago énfasis en que hay distintas etapas? Porque es importante entender en cuál estás para saber cuáles son las hormonas que están afectando y cuáles son las estrategias que tenés que tomar para compensar, ya sea síntomas o prevenir situaciones que puedan ocurrir, que tengan que ver con tu salud física, metabólica y emocional. Y así están todas mezcladas y eso vuelve un poco más desafiante y más difícil este rollo de entender a nuestras hormonas, porque te recuerdo que no sos vos, son ellas. Entonces, ¿cuáles son las 3 principales protagonistas de esta parte de la historia que a su vez acompañan e impactan en otras 2? Te presento a las principales actrices que son la de estrógeno, la testosterona, la progesterona y el cortisol con la insulina. Del equilibrio e interacción de ellos empiezan a depender tus situaciones de bienestar o disconfort físico, emocional y metabólico. Y no me canso de contártelo porque es un error creer que solamente si falta periodo o solamente si tenés calores o solamente cuando todo eso empieza a pasar es que te tenés que ocupar. En realidad empieza antes y por eso hablamos de mujeres más 40 y por eso hacia ahí nos dirigimos. Porque entenderlo te va a poder permitir prevenir y tomar acciones concretas.
Cuando el ovario empieza a jubilarse, a mí me encanta pensar, me imagino al ovario en proceso de jubilación pidiendo asistencia a otros equipos. Le pide asistencia a otros equipos de tu cuerpo. Uno de ellos es el hígado y el otro son las glándulas suprarrenales. Y hete aquí que las suprarrenales son 2 glándulas muy chiquitas que tenemos arriba de los riñones, que son a su vez las encargadas de gestionar el cortisol, la hormona del estrés, que a su vez incide en todo lo que es el panorama o gestión de insulina y glicemia. Resultado también de qué comemos, cómo comemos y cómo nos sentimos. Por lo tanto, y ya te voy dando una pista, estrés, ansiedad, hambre, mucha hambre particular por determinados alimentos. No nos viene hambre de lechuga en esta etapa. Y en horarios particulares tienen que ver con la jubilación del ovario y con el aumento de cortisol. Ese cortisol que no solamente depende de la jubilación del ovario, también depende mucho del estado de estrés emocional, físico e intelectual que tengas. Por ende, el esquema se vuelve complejo y desafiante, pero tranquila porque hay maneras de encararlo, solucionarlo y vivir de la mejor forma posible. Porque la realidad es que todas vamos a atravesarlo, con o sin síntomas. Acá estamos para darte las herramientas y que lo puedas atravesar primero de la mejor manera posible, con la menor cantidad de consecuencias para tu cuerpo, metabolismo, alma y a la larga, obviamente, tu salud como concepto global. Recién hace muy poco es que se empieza a hablar de la revolución hormonal, de los cambios. La palabra menopausia daba vergüenza. Cuando yo empecé este camino, había mujeres que me decían, no hables de eso en los medios, porque capaz que vas a parecer vieja. Hay un gran tema ahí, hay un gran tabú, hay vergüenza respecto al tema, y lo mejor que les puedo decir es, nadie te avisaba hasta ahora. La realidad es esa, no llegábamos a esta etapa con una información suficiente, como si de repente quienes elegimos la maternidad tenemos información respecto de qué hacer. Hay libros, hay podcasts, hay lugares. Sobre menopausia no se hablaba hasta ahora. Y eso lleva a que todo el ecosistema alrededor del tema se componga de poca información de valor. Está todo el mundo ahora hablando del tema, pero ojo con las fuentes, ojo con la característica y lo calificado o no de esa información. Para hablar de salud hay que saber de salud. Para hablar de nutrición, suplementación, actividad física, gestión de estrés y emociones, equilibrio hormonal, que es lo que estamos tratando de desenredar hoy, hay que tener formación en salud. Y para que vos puedas exigir y tener un filtro de cuál es esa información calificada, es que estamos hoy acá. Otras consecuencias de esta jubilación del ovario, que además no es progresiva y no es exacta en un tiempo determinado. Ocurre alrededor de los 48 a los 52 años, pero no necesariamente es estrictamente en una edad correcta, concreta. Y tampoco depende de a qué edad empezaste a menstruar, ni de qué pasó con tu familia con el tema y con las fechas. O sea que es mucho más inteligente pensarlo conceptualmente que estar mirando el calendario y anticiparte por ese lado. Solo te va a sumar estrés y no te va a aportar demasiado. ¿Qué empieza a ocurrir? Puede haber cambios en la menstruación, cambios de humor, ansiedad absolutamente exacerbada. Si había un terreno fértil para la depresión, se puede empeorar. Está todo el cuadro de lo que llamamos el síndrome vasomotor, que tiene que ver con los sofocos, los calores, el insomnio y las molestias genitourinarias que se dan y que intervienen mucho más de lo que podrías pensar. Por ejemplo, en la sexualidad. Nadie que tiene dolor va a poder disfrutar. Nadie que tiene molestias va a tener un placer pleno. Entonces, todos los factores llevan a una situación final de mayor o menor disconfort y de vuelta. No me gustaría que te dejes guiar por lo subjetivo, porque cuánto toleramos o no la molestia, el disconfort, el dolor, es absolutamente subjetivo. Lo que está claro es que sí hay cosas para hacer y la primera que puedes hacer es empezar a entender para poder tomar acción. También tenemos que pensar en que más adelante yo te hablaba de la perimenopausia, que son el año previo y los 2 posteriores a ese día en la cual faltaron 12 periodos, ¿verdad? Todos los años previos, que pueden ir de los 40 a que eso suceda, se llama premenopausia. Y en la post hay 2 áreas muy concretas que tenemos que cuidar en especial, que es el corazón y todo lo que es cardiovascular y los huesos.
Y yo estoy segura que si vos googleabas menopausia hace unos años, te aparecían imágenes de personas mucho más grandes que las que hoy atravesamos y estamos atravesando este proceso. Y eso nos da el aliento, el ánimo de pensar, si yo tengo todavía media vida por delante, ¿cómo puedo creer que esto es lo que hay y no puedo hacer otra cosa y me tengo que quedar acá con el padecimiento? Eso es lo que no quiero que te pase a vos. Y por eso estoy compartiendo el camino de información ordenado que yo sí tuve que atravesar y que ahora puedo ponerte sobre la mesa. Entonces, lo que está claro es que no es inmediato, que no es progresivo, que puede llevar muchos años, que es necesario que tengas la información disponible y que cuanto más sepas de tu cuerpo, mejores acciones vas a poder tomar, y que hay soluciones. Son diferentes según la etapa en la que estés. Por eso es importante entender e identificar en qué etapa estás. Es clave. Y también es clave, súper excluyente, tener las ayudas adecuadas. Porque no sos vos, son ellas, pero hay que saber qué hacer con ellas. Sobre eso vamos a hablar en el próximo episodio de Hormonadas. Cómo conseguir las ayudas que necesitas para cada etapa de tu +40.